Hola, muy buenos días y bienvenidos todos a esta continuidad de los eventos del Congreso Nacional de Seguridad Vial. Es un gusto estar participando en este congreso y sobre todo con las personalidades que hemos tenido la oportunidad de que participen con nosotros y que colaboren. Muchísimas gracias y bueno, en este panel nos toca hablar de la seguridad vial, pero eh, para los que no podían imaginarlo, pues también seguridad vial ferroviaria, porque no tienen idea de la cantidad de puntos en donde convive el ferrocarril con los automóviles, autotransporte, etcétera. Y esto es un tema que tiene muy alta relevancia. Por eso es un planteamiento que estaremos viendo aquí en el cuarto Congreso Nacional de Seguridad Vial. Y bueno, para tocar este tema, tengo el gusto enorme de contar con un gran amigo y un muy especialista en el tema, que es el doctor Iker de Luisa Plazas. Voy a presentarlo. El doctor Iker de Luisa es consultor especializado en proyectos ferroviarios, diplomado en logística global en la Universidad Estatal de California, doctorado en administración, PhD de Development Administration en la Universidad de Birmingham, en la Gran Bretaña. Tiene una licenciatura en administración de empresas por el ITAM y colaboró en proyectos de libramientos ferroviarios en varias ciudades. Desde marzo del 2013 es director general de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles y desde ese tiempo hemos estado trabajando con él muy en contacto. Y le doy la bienvenida al doctor. Le voy a dar la palabra un poquito más adelante, nada más voy a dar un poco de antecedentes sobre lo que es la NTP. ¿Qué ha estado haciendo la NTP en pro del fortalecimiento del sistema ferroviario mexicano? Y una vez que platiqué yo un poco de esto, le pediremos al doctor Iker de Luisa que nos dé su presentación y después estaremos platicando de estos temas. Así que, pues a nuestro auditorio le pedimos que si van teniendo preguntas, nos las vayan enviando para que las podamos conocer y buscar la forma de contestarlas. Bueno, perdón. La NTP ha estado muy preocupada por el tema, uno dentro de sus pilares, uno de los temas de movilidad de gran interés es el transporte ferroviario y multimodal. Por ello, la mesa directiva de la NTP ha estado muy interesada en dar puntual seguimiento a este modo de transporte. Por lo tanto, tenemos un comité dentro de la asociación que está vigilando, tratando, discutiendo, promoviendo y proponiendo temas. Uno de estos, los voy a comentar muy rápidamente, es en el área de servicios. Se ha estado buscando que se amplíe el servicio ferroviario, como ampliando la difusión del transporte intermodal y multimodal, ampliar la difusión de la modalidad de transvase. Muchos usuarios, muchas empresas que son usuarias del transporte ferroviario lo desconocen porque usan un transvase y ya a su centro de distribución o planta llega un autotransporte, pero antes viajó por ferrocarril. Se ha buscado fomentar el establecimiento de terminales, rampas intermodales. Se ha buscado ampliar la disponibilidad y favorecer el conocimiento técnico de los equipos ferroviarios para que las empresas socios de la NTP puedan hacer el uso más óptimo de los equipos ferroviarios. Y bueno, también promover el backhaul o el regreso cargado para que las unidades no viajen vacías. En la parte institucional, se ha buscado participar activamente en las gestiones del Comité Consultivo Nacional de Normalización del Transporte Ferroviario, como ANTP, y tenemos un trabajo colaborativo permanente con la agencia reguladora y de acuerdo con un convenio de colaboración que tenemos. Y actualmente estamos trabajando en el establecimiento de vínculos para un trabajo colaborativo con la Asociación Mexicana de Transporte Ferroviario.
Y bueno, en la parte de infraestructura, buscamos siempre el crecimiento de la infraestructura, participar efectivamente en el diagnóstico de necesidades del crecimiento de infraestructura ferroviaria e intermodal, promover la ejecución de la última milla y el dryage dentro de la complementariedad, que significa el trabajo del ferroviario autotransporte y también, ¿por qué no, el marítimo? Y con el servicio ferroviario intermodal, ¿no? También hemos trabajado mucho en promover la eficiencia y productividad de las operaciones en las instalaciones de los usuarios, o sea, también convertirnos en usuarios eficientes que den un uso óptimo a sus recursos y favorezcan mucho la operación ferroviaria. Y en la parte de seguridad, que es la que ahorita nos toca hablar, buscamos promover el desarrollo de buenas prácticas de seguridad ferroviaria, ya sea vial o patrimonial, para coadyuvar en las acciones conjuntas con las autoridades y el transporte ferroviario y usuarios, ¿no? Eh, Buscamos fortalecer el marco legal y apoyar a las autoridades a reducir la impunidad, dando seguimiento a las denuncias e incluso estableciendo las denuncias después de sufrir un acto de delincuencia. Y bueno, promover la seguridad vial del sistema ferroviario mexicano, que es lo que estamos en este momento, son los trabajos que estamos llevando con este panel. Y bueno, si podemos pasar a la siguiente, por favor. Dentro del Foro Nacional de Transporte de la NTP, que fue hace una semana, tuvimos un panel interesantísimo en donde participó la Asociación Mexicana de Ferrocarriles, participó los usuarios como Cemex y Fábrica Una Corona, y también Ferromex, las principales ferroviarias de México, con un usuario, y bueno, también la representación de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles. Dentro de esto revisamos varios temas, pero una de las conclusiones más importantes de este panel multimodal fue reafirmar el trabajo colaborativo con la Asociación Mexicana de Ferrocarriles. Y en uno de los temas que seguramente estarán en esta agenda de trabajo y que ya la estamos definiendo, pues es la seguridad vial y qué vamos a hacer al respecto, porque merece toda nuestra atención, dadas las condiciones y las características, y como les decía, de todos estos puntos de contacto o donde hay relación entre el transporte ferroviario y el transporte, y bueno, y el autotransporte o las vialidades comunes para automóviles, etcétera. Entonces, para esto, el doctor Iker de Luisa, será importantísimo el punto de vista que está haciendo la Asociación Mexicana de Ferrocarriles. Estamos en un momento muy, muy crítico de este tema, que adelante lo vamos a tratar el porqué. Y entonces, pues ya sin más, le pediría a mi amigo el doctor Iker de Luisa que nos ayudara con su participación y después estaremos platicando de los temas de la agenda. Adelante, Iker, por favor. Muchas gracias, maestro y amigo Paco Kim. Un saludo a toda la NTP, a su mesa directiva, al subcomité o al comité ferroviario, y una felicitación por este Congreso de Seguridad Vial. Ya nos ha tocado en algunas ocasiones estar presente, ahí por ahí de la Mansión Galindo, más o menos, ahora en otro formato, ¿verdad? Pero bueno, con mucho gusto presentaremos pues un poco la situación actual que hay en cuanto a la seguridad vial ferroviaria, los grandes retos, dónde se está trabajando, los datos, las necesidades que tenemos, las herramientas también que existen a la disposición de agentes en específico, empresas, autoridades municipales, estatales, asociaciones como la NTP o la nuestra, ¿no? Pues adelante, seguiremos con la siguiente lámina. Ahí está el índice de los temas que vamos a tocar, una breve resumen de la situación actual del servicio ferroviario mexicano. Ya nos meteríamos un poquito a los datos, las estadísticas, los datos públicos que hay por parte de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario.
y ya nos meteríamos luego a la problemática y qué herramientas, campañas, tecnologías, recursos federales hay a disposición de nosotros, ¿no? Siguiente, por favor. Bien. Pues a nivel sector, nos gusta dar un poquito el preámbulo. México ocupa la economía mexicana a nivel mundial, pues es el lugar número 14 en el concierto de las naciones. Y en el sistema ferroviario, el movimiento de carga, pues somos el lugar número 11 a nivel mundial. Esto medido en tonelada kilómetro. El siguiente, por favor. Bueno, omití comentar ahí un poquito, nos regresamos un segundito nada más, las inversiones desde la reestructuración que llevó el Sistema Ferroviario Nacional más o menos en 1997, inició un poquito antes, pero se han invertido 12.400 millones de dólares por parte de los concesionarios ferroviarios. En este año complicado del 2020 se estarán invirtiendo 600 millones de dólares. Tenemos el compromiso de mantener la infraestructura ferroviaria. Esto nos diferencia con otros medios de transporte. Y pues un gran logro en estos veintitantos años de las concesiones es que operamos con trenes de capacidad de carga de 14,000 toneladas. Siguiente, por favor. Aquí ya adentrándonos un poquito ya al tema del seminario, pues ya tenemos aquí algunas primeras definiciones para entender la estadística y los datos públicos que genera la agencia reguladora, como ya comentaba anteriormente, ¿no? Estos son datos que agrupa, engloba, integra a partir de la estadística individual de cada ferrocarril. Digamos que hay tres modalidades de siniestros, que es lo que reporta la agencia. Un primero denominado con causas ajenas al ferrocarril, un segundo siniestros ferroviarios y un tercero incidentes. Vamos un poquito a definir cada uno para entender bien qué diferencias, qué mide cada uno de ellos, ¿no? Causas ajenas del ferrocarril, pues son aquellos que donde hay un arrollamiento de un vehículo, el tren se impacta o el tren lo impactan más bien un vehículo y también persona arrollada. Esas son las tres modalidades donde hay causa ajena de siniestro con causa ajena al ferrocarril. El segundo caso serían donde pues hay los siniestros ferroviarios, ahí pongo el ejemplo de un descarrilamiento, por ejemplo, y un tercer tipo de siniestros es donde son incidentes ajenos, digamos, fenómenos meteorológicos, un desbordamiento de un río, un deslave, un temblor, etcétera, ¿no? Entonces, ahí están los tres tipos de siniestros, porque luego el manejarlos agrupados, como que medimos cosas diferentes, obviamente detienen la operación o afectan a la operación todos ellos, pero tienen causalidades totalmente diferentes, ¿no? Me gusta mucho la fotografía que presentamos en el lado derecho de la diapositiva, donde, pues bueno, ahí está, que existe señal, pues sí, y donde terminó el arrollamiento de vehículo, pues precisamente en la señal de precaución, que en este caso, pues no funcionó como debería de funcionar, ¿verdad? Muy bien, pues le damos a la siguiente lámina, por favor. Aquí ya mostramos pues estos tres tipos de incidentes. El total es la gráfica lineal, el total de incidentes, y cómo se desagregan, pues son los siniestros con causas ajenas al ferrocarril, viene siendo la gráfica de gris oscuro, siniestros ferroviarios, digamos los descarrilamientos en gris claro, y los incidentes tipo meteorológicos, deslaves en amarillo. Entonces aquí estamos sumando un poquito peras con manzanas, sí afectan la operación, pero tienen naturaleza muy diferente cada uno y por eso hay que desagregarlos y hay que analizarlos por separado y ahí nos podemos pasar a la siguiente lámina.
Sí, pasamos a la siguiente lámina, por favor. Sí, ahí estamos, perdón, sí. Aquí estamos con los siniestros con causas ajenas al ferrocarril, es decir, arrollamiento de vehículos. Entonces aquí es la información trimestral desde principios del 2017 que la agencia la empezó a publicar y pues ahí tenemos los datos hasta el tercer trimestre de este 2020 y pues vemos cierto estancamientos, por decirlo así, en esta serie larga. Si vemos una serie más corta del tercer trimestre del año pasado al tercer trimestre de este año, pues vemos un descenso, pero en el tercer trimestre pues vemos un ascenso, ¿no? Entonces, la foto completa sería pues más o menos en promedio unos 200 eventos al trimestre a nivel nacional en los que involucran causas ajenas al ferrocarril, digamos, arrollamientos de vehículos. Si pasamos a la siguiente, por favor. Aquí tenemos ya la distribución por estado, donde vemos, bueno, aquí hay que hacer una acotación. Obviamente va a haber más arrollamientos, pues donde mayor es la operación ferroviaria, donde hay una operación ferroviaria pues baja, pues obviamente la estadística también será baja de arrollamientos, ¿no? Entonces, pues el reto es bajar en ambos casos, ¿no? Donde hay una frecuencia ferroviaria muy alta y también en frecuencias ferroviarias bajas, pero a final de cuentas estos son datos absolutos y pues se muestra el estado de Nuevo León como el líder a nivel nacional en cuanto a arrollamientos. Hay cierta tendencia a la baja, pero pues ahí andamos por el orden de los 30 arrollamientos por trimestre y en el último trimestre pues hay con una subida de 15 a prácticamente a 30, ¿no? En el Estado de México también, pues por ahí de los 12 arrollamientos por mes, con el último trimestre también con un incremento. Chihuahua por ahí de los 10 arrollamientos por trimestre y Coahuila por ahí de los 8 arrollamientos por trimestre. Pasamos a la siguiente, por favor. Bien, pues ahí tenemos a Guanajuato, por ahí de los 15 arrollamientos por trimestre, Veracruz algo menos, por ahí de los 6, Tamaulipas de los 8 o 10 arrollamientos, Jalisco unos 8 o 10 arrollamientos con tendencias decrecientes en Jalisco, tendencia creciente en Veracruz, Guanajuato y Tamaulipas. Siguiente, por favor. Muy bien, aquí regresamos un poquito a ver, bueno, ya que tuvimos esta foto y pues de que son fenómenos que están sucediendo, que hay trimestres mejores que otros, pero vemos cierta pues estancamiento en estos indicadores, ¿no? Vamos a ver cuáles son los problemas raíz, de dónde surgen estos problemas, estos incidentes, estos arrollamientos de vehículos por parte del ferrocarril. Aquí me enfoco primero en el conductor, la conductor, que pues aquí vemos tres causas raíz dentro de este comportamiento. Uno es, hay un desconocimiento de la normativa, eh, por las razones que sean, ¿no? Que faltó capacitación en la expedición de la licencia, o la tuve hace mucho tiempo, o no revisé bien la normativa en su momento y entonces desconozco la normativa, ¿no? Hay un segundo grupo de causa raíz que podía ser, conozco la normativa, pero pues no la cumplo, ¿no? O sea, me paso el semáforo. Todo el mundo sabe que un semáforo en rojo, normal, un semáforo vial, pues no hay que pasar, pero pues es algo desgraciadamente normal o frecuente que uno encuentre que alguien está pasándose o no cumpliendo la normativa vial, ¿no? Y un tercero, que si bien siempre ha existido, la distracción, la música, por ejemplo,
Hoy en día el textear, el celular, incluso el uso de audífonos, pues es un grave problema que está agravando, que está incrementando el riesgo e incluso pues conocemos de datos más que de datos, de casos concretos de peatones, por ejemplo, que van con audífonos. Es algo a nivel mundial en cuanto a arrollamiento de peatones o de ciclistas que van totalmente absortos de la realidad que los circunda, desconectados de esa realidad por ir con audífonos, ¿no? Entonces, pues aquí tenemos como conductor, como grupo de conductores, como sociedad en su conjunto, el trabajar en estos tres causas raíz, ¿no? El que demos a conocer la normativa, el que reforcemos que haya que cumplirla y pues el hacer conciencia en cuanto a estas distracciones que hoy nos trae la tecnología, el textear, el estar hablando por celular, la música que inhibe el que estemos escuchando sistemas de alerta sonoros que pueda haber en la vía o en la locomotora y el tema de los audífonos, ¿no? Siguiente lámina, por favor. Vamos a repasar un poquito aquí el tema de la normativa. Un primer punto tiene que ver con quién tiene preferencia de paso. Nos vamos al reglamento de tránsito en carreteras y puentes de jurisdicción federal. En el artículo 128 establece claramente que cualquier vehículo que se desplace sobre la vía tiene preferencia de paso respecto a los demás. Horas, equipos de mantenimiento, de inspección, high rails, como los conocemos, que pueden ser camionetas, pueden ser tipo camión, como el que aparece en la foto central, tienen prioridad de paso con cualquier vialidad que lo cruce, ya sea una terracería o una carretera de 4 carriles, ¿no? Entonces, hay preferencia de paso. No es algo exclusivo de México, es algo mundial y tiene que ver con pues las distancias de frenado de un sistema y otro, las toneladas que llevamos un sistema y otro, y por lo tanto la preferencia de paso. Siguiente, por favor. Bien, hay una distancia requerida mínima para hacer alto. Regresamos otra vez al mismo reglamento de tránsito en carreteras y puentes federales, donde en los artículos 161 y 162 explica, define con mucha claridad que tenemos que hacer alto total antes de cruzar la vía y con una distancia no menor a 5 metros. ¿Por qué? Pues precisamente para que luego uno cree que el ancho del tren es del ancho de la vía, pero no, más o menos hay 1 metro de cada, o poquito más de 1 metro de cada lado de la vía, que es el exceso de ancho que lleva el ferrocarril, el gálibo horizontal, y pues entonces precisamente es ese margen de seguridad para que pues evitemos accidentes, ¿verdad? Siguiente lámina, por favor. Aquí vemos que también hay problemas, no nada más del lado del conductor, sino hay problemas del lado de la infraestructura urbana que debe de acompañar a los cruces a nivel entre pues, la vía férrea y la vialidad que lo cruza. Terracería, calle, bulevar, avenida, carretera estatal, municipal, federal, autopista, las distintas camino vecinal, privado, las distintas modalidades, ¿no? Entonces, si nos vamos a la ley reglamentaria al reglamento de la ley reglamentaria del servicio ferroviario, vemos que el artículo 50 establece que los cruzamientos deberán contar con señales necesarias para eliminar los riesgos y prevenir accidentes, las cuales estarán a cargo del permisionario que cruce la vía férrea ya establecida. Aquí está la palabra clave, es el permisionario. El permisionario es el que pidió permiso para cruzar la vía, es decir, el municipio, el estado, la federación o un privado en algunos casos, pues son aquellos que tienen que estar a cargo la señalización de los cruces a nivel. Siguiente, por favor.
¿Cuántos cruces a nivel hay en México? Estamos hablando de un universo prácticamente de 8,000 cruces, 8,000 vialidades, terracerías, calles, bulevares, avenidas, carreteras, que cruzan en 20,000 kilómetros de vía férrea. Y hay que hacer una distinción, más o menos 6,000 de ellos están autorizados por la ST, donde hubo un planteamiento del municipio, del estado o de la carretera federal para que se autorizara ese crucero. Uno no puede, el derecho de vía, donde está la vía, es propiedad federal y tiene que tener una autorización de la federación y del concesionario precisamente para que se autorice ese nuevo cruzamiento, ¿no? Y pues el crecimiento desordenado de las ciudades, los suburbios, hacen que pues existan estos cruces irregulares, informales, que no tienen la autorización. Entonces, poco a poco se van juntando ahí montones de arena, de grava, que van pues, salvando la pendiente de la estructura de la vía, de la base, de la subbase, de los durmietes, del balastro, y empiezan a aparecer estos cruces irregulares, y pues ya es un universo, es un grupo muy importante, ¿no? Estamos hablando que es pues una cuarta parte de los cruces a nivel que tenemos son irregulares, no están autorizados. Siguiente, por favor. Bien, pues, ¿qué herramientas tenemos, no? Y dadas la estadística, dada la normativa, dada los problemas que tenemos en cuanto a normatividad, regulación, el enfoque del conductor que no estamos haciendo bien nuestro trabajo al cruzar la vía férrea. ¿Qué herramientas son las que tenemos, no? Pues bueno, pues con mucho orgullo, nos sumamos a la Semana de Seguridad Vial de la NTP y a los esfuerzos que realizan. Hemos estado en el canal de televisión, hemos estado con distintas empresas que participan en el Comité Ferroviario de la NTP, precisamente en campañas de prevención. Se han realizado algunas, pero bueno, aquí el reto es continuarlas, ¿no? Son procesos, hay cambios en las organizaciones, obviamente hay rotación de operadores, hay rotación de personal, y entonces son campañas que deberían ser continuas, y pues aquí nos sumamos a aquellos que quisieran realizar algunas de ellas como ANTP o ya en sus empresas en particular. Como concesionarios ferroviarios, cada empresa tiene también su campaña interna y de vinculación en los puntos más estratégicos que ellos lo consideran. Como asociación a los distintos concesionarios, sí tenemos una campaña de cuidado con el tren, tenemos distintos materiales, pues desde infografías hasta los típicos folletos, pósters, que podemos compartir con ustedes precisamente para que haya una identidad corporativa con su empresa, con la NTP. Tenemos presentaciones para operadores de transporte, más o menos de 40 láminas, de unos 35, 40 minutos de exposición. Tenemos videos, un par de videos que amablemente nos diseñó el grupo T21, precisamente en un enfoque, en un lenguaje para el operador de autotransporte. Estos talleres se pueden realizar pues, virtualmente, como el que estamos llevando a cabo, y pues cuando las condiciones sanitarias lo permitan, pues con mucho gusto también podemos desplazarnos y hacer los talleres presenciales, como en varios puntos de la República lo hemos realizado con asociados de ustedes. Tenemos una semana de seguridad vial ferroviaria. Este es un esfuerzo trinacional de Canadá, Estados Unidos y México. En este 2020, por primera vez, México se sumó de manera formal, y pues tuvimos mucho éxito, aun cuando se realizó en la pandemia en el mes de septiembre, y fue básicamente a través de redes sociales. Tuvimos un impacto importante. El hashtag de Semana de Seguridad Vial Ferroviaria tuvimos algo más de 500,000 de impresiones.
cuidado con el tren. Tuvimos ahí distintos hashtags que nos los estuvieron reproduciendo autoridades de tránsito municipales, autoridades de movilidad estatales, algunos medios de comunicación. La NTP nos apoyó también. Y entonces, pues, estamos viendo eso, que focalizar los esfuerzos en una semana con medios, con autoridades, con usuarios, pues puede ser una herramienta importante que pues multiplique o ayude a las antes enumeradas. Y para el 2021, pues estamos en la mejor disposición de sumar a la NTP y a las empresas que lo conforman, aquellas que gusten sumarse para precisamente pues enfocar más los esfuerzos y hacer más ruido, que se multiplique el mensaje y que tenga más eco, que llegue a más lugares. En el punto 6 tenemos una increíble infraestructura que hay en los estados, en los gobiernos de los estados, en difusión, que son las radios y los canales de televisión estatales. Nos hemos presentado en una docena de ellos o algo más, con entrevistas, infografías, videos, en distintos momentos, y hemos tenido muy buen eco y hemos sido, nos han recibido muy bien, y pues buscamos continuar aprovechando esta infraestructura y estos servicios informativos y a la comunidad, y este enfoque comunitario que tienen las radios y TV estatales en mejorar la calidad de vida, en minimizar riesgos, y entienden muy bien el concepto pues de seguridad vial ferroviaria, ¿no? La Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario tiene sus herramientas, tiene sus Twitter, sus redes sociales, sus videos, pero de manera muy importante también nos han apoyado en espacios del gobierno federal que tienen los medios, y han pasado promocionales de cuidado con el tren a nivel nacional en distintas estaciones de radio, a nivel local, a nivel estatal, y también en canales de televisión abierta a nivel nacional, con un spot de 30 segundos, 45 segundos, ¿no? Entonces, seguimos en esta vinculación buscando pues pues la infraestructura, los servicios que cuenta, sumar a redes como hacía el comentario de las radiodifusoras o canales de televisión estatales de los gobiernos de los estados, y los de las TVs abiertas y radios a nivel nacional, a través de la agencia reguladora y de la ST, en los tiempos oficiales y en esas vinculaciones que tienen con esos medios. Siguiente, por favor. Tecnología, pues aquí algo muy importante, y creo que hay que estar orgullosos también del nivel de desarrollo que se puede tener en México, y totalmente a la par de lo que hay en Estados Unidos y Canadá. La agencia reguladora negoció con la plataforma Waze el que subiera los puntos georreferenciados de los cruces a nivel nacional. Ya están georreferenciados en Waze. Entonces, ustedes en un recorrido, en su auto personal o en alguna de las flotillas de su empresa, pues si utilizan la plataforma Waze y van a cruzar van a acercarse, o su ruta cruza una vía, es decir, un cruce a nivel, les va a llegar una alerta y está señalizado, ¿no? Entonces, creo que este es un gran logro, porque prácticamente con recursos cero, sino nada más tener la base de datos depurada de cruces a nivel y georreferenciada, pudo negociar la ST, la agencia reguladora, con Waze, y ya está en la plataforma. Entonces, aquí pues creo que para la NTP puede ser un tema muy importante de colaboración con la agencia, ver qué plataformas tienen ustedes, si es que son compatibles con Waze, o de qué forma la información ya georreferenciada con la que cuenta la agencia puede alimentar
sus softwares de optimización de rutas, de tracking, etcétera, etcétera, en aquellos casos donde el operador tiene esta ventana en tiempo real con una plataforma Waze o similar, y pues que le lleguen las alertas, ¿no? Creo que sería un proyecto piloto increíblemente útil que pudiéramos promover con AMF, ANTP, con la agencia, y ahí ya está, ¿no? Entonces, de entrada, pues promocionar el que ya está la plataforma Waze, y pues luego el personalizarla, el custom, el hacerla, el trajecito a la medida ya por empresa, o ver cómo podemos colaborar, ¿no? Pero ahí está la tecnología, es algo muy importante, y bueno, pues es otra de las herramientas con las que contamos, ¿no? Ya estamos llegando un poquito al final de la presentación. Si le damos a la siguiente, por favor. Recursos federales. Aquí pues un poquito la situación complicada que tenemos en este momento. Muchos de ustedes ya saben el que la agencia reguladora manejaba el Fondo Nacional de Seguridad Vial Ferroviaria. Este fondo estaba sustentado con la figura de un fideicomiso, y ese fideicomiso estaba mencionado en la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, donde establecía un financiamiento cuatripartita, federal, estatal, municipal y concesionario ferroviario, para el financiamiento de la instalación y mantenimiento de los equipos de señales pasivos o dinámicos en los cruces a nivel. Desgraciadamente, este fideicomiso entró dentro del paquete de más de 100 fideicomisos que el Congreso de la Unión y el Senado en meses recientes entrado en liquidación o terminó, los cerraron, y entonces estamos un poquito en un impasse a que la Secretaría de Hacienda efectivamente explique o defina qué va a pasar con el recurso de ese fideicomiso. Entendemos que había 140 millones de pesos en el fideicomiso del Fondo Nacional de Seguridad Vial Ferroviaria, y si es que esos o parte de esos pasarían a la ST, pasarían a la agencia, o de qué modo estarían en el presupuesto de egresos de la Federación del año que viene. Posteriormente definiré una última noticia que hay en cuanto a estos recursos federales, pero esto a grandes rasgos es lo que sucedió en meses recientes. Existía el fideicomiso, tenía recursos el fideicomiso, hubo toda esta reestructuración o prácticamente cancelación de 100 fideicomisos, y pues estaba dentro de ellos el de seguridad vial ferroviaria. Siguiente, por favor. Pues ya finalizando, para luego entrar a la parte de preguntas y respuestas, interacción, comentarles un proyecto de cooperación que tuvimos a bien, pues bueno, tuvimos la suerte más bien de poder negociar y cerrar con la Agencia de Cooperación de los Estados Unidos, del Gobierno Federal de Estados Unidos, llamada US Trade and Development Agency, la agencia de cooperación y de exportación o de comercio del gobierno federal de Estados Unidos. Depende del Departamento de Comercio, digamos, en la Secretaría de Economía de aquel país, y ya hemos trabajado con esta agencia en algunas ocasiones. Hicimos un estudio de carros ferroviarios, el mercado de carros ferroviarios, lo presentamos en ANTP hace unos 4 o 5 años, otro de locomotoras verdes, y en esta ocasión estamos estudiando los 63 cruces a nivel ferroviarios en México, de los cuales están pues los de mayor riesgo de encuentros, de arrollamientos. Contamos con una fórmula traída de Estados Unidos, de la Highway Authority de Estados Unidos, la tropicalizamos en México para pues darle los valores adecuados y poder medir el riesgo de arrollamientos,
Y pues con base en esta fórmula, que también la tiene la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, y con la experiencia que tenemos de los propios concesionarios, se establecieron estos 63 cruces a nivel. El proyecto ya inició y es un estudio donde pues se van a identificar estos 63 cruces, se van a medir los aforos de los cruces y se va a estudiar la topografía del mismo para hacer un planteamiento geométrico de cada uno de ellos y qué tipo de cruces de señalamiento debería estar en cada uno de ellos. En un momento más creo que algunas de las preguntas tienen que ver con este tema y la abordaré en un minuto más. Pues hasta aquí la presentación general, maestro Paco Kim, a las órdenes tuyas y de la audiencia para poder ampliar la información en alguno de los temas o alguno que se nos haya escapado. Pues muchas gracias y a la orden. Mi estimado Iker, muchísimas gracias, súper interesante. Ahora me doy cuenta que fue un súper acierto invitarte a participar en este congreso, en este panel, porque hay muchas cosas que necesitamos saber como usuarios del ferrocarril o como ciudadanos transitando en las vías que y al riesgo a que no que buscamos que no exponernos. Muchísimas gracias. Y sí, efectivamente hay varios temas y varias dudas que nos gustaría abordar contigo, aprovechando tu presencia y tu sapiencia. Pero para empezar, quisiera quisiera preguntarte, para mí, como un usuario del transporte ferroviario, como la empresa Fábrica Juan La Corona, sabemos que el uso combinado de los medios de transporte está resultando uno de los beneficios mayores en términos no solo económicos, sino de temas de accidentes y de eficiencia. Y además de encontrar la vocación de cada transporte, encontrar en esa vocación pues, las mejores condiciones económicas y también de seguridad. Entonces, aquí me gustaría preguntarte, por ejemplo, los trenes, mencionaba los trenes de 14,000 toneladas. Si esos trenes los conviertes en contenedores, que no llegan, que no se transportan unitariamente por un camión, ¿cuántos camiones equivaldría a un tren de esas capacidades, Iker? Pues con gusto, serían 110 carros ferroviarios y pues pueden caber dos contenedores de 53 pies, entonces serían 220 cajas de 53 pies. Ahí es donde digo, sí, viendo esto acuciosamente, podemos pensar en que un tren que está entrando con un tren intermodal, digamos, a la terminal ferroviaria de Valle de México, te evita la entrada de 220 camiones. El tráfico. Obviamente después estos en la última milla irán a entregar, pero ya te evitas ese doble manejo. Y yo creo que per se este uso pues ya ayuda muchísimo al tema de la seguridad vial, porque estás evitando pues todo ese tránsito entrando a la Ciudad de México, ¿no? Sí, incluso esa relación pudiera ser mayor porque los contenedores, digamos que tienen un máximo de 26 toneladas, creo, cada uno, o sea que en estiva doble pues serían 52 toneladas, cuando podemos cargar en otros equipos, tolvas, etcétera, 80 brutas, ¿no? 120 netas. Al revés, 120 brutas, 80 netas. 80 netas. De hacer no 220 cajas, sino el equivalente 280 o por ahí, ¿no? Pero adelante con la siguiente pregunta. Sí, gracias. Bueno, ok.
Bueno, tomamos la propuesta rápidamente para la información de las georreferencias en los cruces. Creo que es una gran idea. Los que tenemos eh, cruceros en donde convive ferrocarril y autotransporte, vemos cómo eso sería de gran utilidad. Vamos a trabajar en ello. Y bueno, una de las preguntas justamente del tema del fondo, Iker, ¿cómo va a funcionar? O sea, entendemos que los legisladores optaron por retirar este paquete, pero la ley reglamentaria del servicio ferroviario nos habla de que el gobierno debe, bueno, en esta forma distribuida, como tú lo mencionaste, en la ley reglamentaria del servicio ferroviario, en el artículo 31 bis ter y quarter, nos dice que esto debe de proveerse, es necesario. ¿Cómo estaremos dando cumplimiento a esta normatividad que nos está requiriendo la ley? Pues excelente pregunta. Ahí estamos en espera de esa definición. Nada más para completar un poquito el panorama, el diagnóstico, en el último mes de operación del fondo de fideicomiso se autorizaron 10 cruceros a nivel, que fueron los primeros del fondo, 4 en Morelia, Michoacán, 1 en Aguascalientes y 5 en la zona metropolitana de Monterrey, Nuevo León. Entonces ahí ya hay 10 cruceros que pues se autorizaron, pues el gobierno federal los autorizó. Entonces habría que ver de esos 140 millones que quedaron en la bolsa del fideicomiso si es que se puede regresar vía PEF o vía qué otro mecanismo precisamente para este primer paquete de 10 cruceros a nivel. Pero pues estamos en la indefinición, estimado Paco, hasta que Hacienda no le haga saber a la ST, a la agencia reguladora, qué va a pasar con el apoyo federal a los cruces a nivel. Vaya, que eso es algo que deberemos de conocer. ¿Qué opinas tú de este decreto que reforma el artículo 36 de la Ley de Caminos y Puentes y Autotransporte, en donde pues ya se prohíbe el uso de celulares y ahí a los operadores y de textear? ¿Crees que fue benéfico? Pues ya lo comentaba en la presentación, la tecnología hoy en día, el textear, los audífonos, o sea, ha incrementado lo de por sí, el riesgo ya existente se ha incrementado con estas distractores, ¿no? Entonces, pues digo, sin haber analizado a todo detalle cómo están esta modificación, sí vemos un incremento en arrollamientos relacionados con el uso de tecnologías y estar distrayéndonos con las manos, Claro. como el peatón que ya hacía referencia con audífonos, ¿no? Gracias, Iker. Bueno, antes de irnos, quisiera que nuestros amigos ahí de producción nos pusieran una foto de un dron, de un crucero, con, los señalamientos visuales necesarios y, y uno sin. Entonces, ahí se puede ver cómo esta convivencia se puede volver armónica si estos cruceros cuentan con ese señalamiento, con esa señalización, y que tanto peatones como automovilistas, como conductores, puedan organizarse, ¿no? Siguiendo desde luego estas normatividades que tú nos comentas eh, en, en tu presentación. Entonces, creo que es importantísimo el trabajo en esos cruceros, en ese equipamiento y la señalización adecuada, porque a veces, pues no es tanto el conocimiento de la normatividad, a veces es el puro sentido común. Nosotros vemos aquí en los cruces cómo hasta el último momento que se pueda, arriesgando la vida, muchos conductores cruzan, se oye la máquina y siguen avanzando. Y bueno, a mí me tocó hacer un recorrido rápidamente a Teotihuacán en una máquina de ferrocarril, y ves que es un deporte nacional subirse a la vía y saltar al momento que viene la máquina. Entonces eso es peligrosísimo. Y además digo, o sea, primero es la vida humana, ¿no? Y además después de los riesgos materiales, pero yo creo que debemos de dar mucha atención. Ojalá que este fondo regrese o que busquemos la forma de que se destinen recursos que se tenga ya previstos para eso,
y que se utilicen para el manejo de esta señalización y este equipamiento de los cruces a nivel y evitar así pues la pérdida de vidas humanas y materiales y afectación desde luego a toda la zona donde ocurre un accidente. Pues Iker, no me queda más que agradecerte tu presencia, tu conocimiento, y que lo compartas. A lo mejor nos preguntan para la información sobre este programa de campañas que comentaste, podemos dar los datos tuyos para que se contacten con la agencia para quien desee establecer este tipo de campañas. Pues nuevamente muchas gracias. No sé si quieras hacer un comentario final, mi querido doctor. Pues agradecerte a ti, estimado maestro Paco, a la NTP y a las órdenes con aquellos interesados en poder colaborar en campañas genéricas o específicas a una planta, a una ubicación o a todo un corporativo, o como ANTP también sumar esfuerzos, ¿no? Pues muchas gracias y a la orden. Gracias. Y bueno, pues ya siento la presencia del grupo T21 por ahí con Didier, entonces nos vamos apurando. Agradezco mucho la atención a todos y bueno, pues gracias al equipo de NTP y quedaremos pendientes. Sí, Paco, antes de irnos, a nombre de nuestro presidente de la NTP, Alex Tyson, agradecer a Iker y también a ti, Paco, por habernos acompañado. Les haremos llegar estos reconocimientos que señalan la importancia de que gente experta como ustedes aprovechen este espacio para poder transmitir a la sociedad y a las autoridades el trabajo que se ha desarrollado, pero también sobre todo el que está pendiente por hacer. Sin duda seguiremos trabajando de la mano, de manera conjunta, autoridades, industria y todos aquellos entes de investigación que puedan abonar más a la seguridad vial. Les haremos llegar a sus reconocimientos. Muchísimas gracias. Seguimos con el siguiente panel en un momento. Buen día. Gracias, Dani. Gracias, Dani. Hasta luego, Iker.